Hola a todos los que están cursando la materia de Filosofía Política y Social dentro de la maestría en Doctrina Social Cristiana. Esta clase es una aproximación al libro de los hermanos Karamazov a fin de poner en contexto la leyenda o el cuento de El Gran Inquisidor. Mi nombre es Pablo Tomás Patrito, soy diácono de los Cruzados de Cristo Rey e impartiré la clase correspondiente. Vamos a dividir esta clase por secciones. Primero hablaremos en general de Dostoyevski, algunos datos biográficos generales. Luego daremos una introducción de las líneas generales de los hermanos Karamazov. Posteriormente hablaremos del personaje de Iván Karamazov y el contexto que tiene el cuento, la leyenda de El Gran Inquisidor. Y finalmente daremos algunos rasgos a los que hay que prestar atención, puntos importantes para comprender y prestar atención del cuento en cosas relevantes, ¿no?, respecto a la materia que se está llevando. Entonces, bueno, comencemos por los primeros. Dostoyevski, su biografía general. Dostoyevski nació en Moscú, Rusia, el 11 de noviembre de 1821 y falleció en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881, apenas justo un año después de haber publicado su obra maestra Los Hermanos Karamazov. Era el segundo de 7 hijos de un médico con pocos recursos y además con una tendencia al alcoholismo fuerte. Estudió en la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo. Muy pronto se interesó por la política y la literatura y su condición de salud estuvo siempre marcada por la epilepsia, una enfermedad que influyó mucho en sus personajes literarios. De joven participó en grupos revolucionarios nihilistas, haciendo que en 1849 fuera detenido por conspirar contra el zar Nicolás I y condenado a muerte. En el momento en que se estaba por cumplir la sentencia, la pena fue conmutada. Es decir, él ya estaba en el patíbulo, estaban a punto de ejecutarlo y llega una conmuta de la pena, haciendo que mandándolo a hacer trabajos forzados en Siberia. Esto le impacta profundamente en su alma. Después del tiempo en Siberia, de los trabajos forzados, sirve como soldado en Kazajistán y en 1957 Alejandro II decreta una amnistía que hace que pueda regresar a Moscú. En todo este periodo él cambia fuertemente su mentalidad. Voy a hacer una cita. Él se convirtió en un feroz crítico del nihilismo que antes había defendido, entendiendo que la Rusia ortodoxa no podía asumir esas ideas propias de la Europa libre pensadora. A partir de ese momento, para él, eslavófilo convencido, será fundamental el papel integrador y salvador de la religiosidad rusa. Hay que entender algo de Dostoyevski en esto que decimos que es un eslavófilo ruso. Hay pues en ese momento un choque cultural muy fuerte entre la cultura ortodoxa eslava y la cultura occidental, vamos a llamarlo así, incluso católica, se puede decir, o sea, al menos en la mente de Dostoyevski. Y él ve en la Europa libre pensadora, que asocia mucho con el catolicismo, una gran fuente de males para Rusia, y él cree que recuperando los valores espirituales de Rusia, no solamente se restauraría y se vendría bien la misma sociedad rusa, sino también de ahí podría venir una luz para el mundo entero. La vida de Dostoyevski en general fue trágica. En 1865 él pierde a su primera esposa y también se muere su hermano. Tiene una fuerte adicción al juego. En 1867 se casa por segunda vez y a raíz de su boda también recorre Europa, con lo cual conoce más la cultura europea occidental. En mayo de 1878, mientras él ya estaba escribiendo su obra maestra, Los Hermanos Karamazov,
muere su hijo de 3 años, Alyosha, y muere además de epilepsia, la misma enfermedad que él tenía. Los hermanos Karamazov, su gran obra maestra y la última, empieza a escribirse en 1879, terminándose en 1880, y como dijimos, muere él un año después, en 1881. Vamos ahora entonces, con estos datos generales sobre Dostoyevski, pasar a su gran obra, Los hermanos Karamazov. Esta obra se escribe aproximadamente en 2 años y fue publicada por fascículos en un periódico que era El Mensajero Ruso, para hablar de la calidad de los periódicos de esa época, ¿no? El gran tema de los hermanos Karamazov se puede ver en grandes cosas, pero podemos decirlo de esta manera: habla sobre la decadencia de la sociedad rusa y la necesidad de restaurar los valores espirituales. Es un libro que tiene que ver con una familia, la familia Karamazov, en donde tenemos al papá, que es básicamente una lacra de persona, y 3 hermanos, Dmitri, Iván y Alexei, o Alyosha. Dmitri es el soldado, Iván es el intelectual y Alyosha es el joven monje. Los 3 son personajes jóvenes. Entonces, en el soldado Dmitri tenemos el ejemplo de la sensualidad efervescente. En Iván, el intelectual, tenemos un nihilismo amoral muy marcado, con rasgos fuertes de desesperación. Ahora pronto entraremos en eso. Y en el pequeño Alexei tenemos a la juventud que busca los valores espirituales y que se entrega por los demás. En eso constituye la familia, y toda la trama de la obra gira en torno a un asesinato, de hecho, pues un parricidio. Hasta ahí se los dejo. Esta obra es una de las grandes joyas de la literatura universal. No hablaremos más de la trama para que ustedes se animen a leerla. Antes de continuar, vamos a citar un párrafo de Dostoyevski, El manto de la profecía, una obra de Joseph Frank. Esta obra tiene 5 volúmenes y en este volumen se dedica a justamente hablar, entre otras cosas, de los hermanos Karamazov. Vamos a citar de la página 718 y 719. Con los hermanos Karamazov, Dostoyevski aborda el tema de la descomposición de la familia rusa, que había empezado a preocuparlo desde los comienzos de los 70 y había sido el punto de partida de El adolescente. Para Dostoyevski, la descomposición de la familia era solo un síntoma del malestar subyacente más profundo, el abandono de unos valores morales firmemente arraigados entre los rusos cultos debido a su pérdida de fe en Cristo y en Dios. Esta pérdida de fe ya había sido antes el tema de sus grandes novelas, pero la había presentado explorando todas las desastrosas consecuencias psicológicas y sociales debidas al abandono de los valores morales cristianos. Ahora, estos valores vuelven a ser aceptados, pero no su nexo con las presuposiciones sobrenaturales de la fe cristiana que para Dostoyevski ofrecían el único apoyo seguro. Entonces, ese es el tema subyacente, y vamos a agregar una cosa más, que es el desarrollo de los personajes. En Dostoyevski, en general en sus obras, hay una serie de elementos comunes, que es, está el desarrollo del personaje. Los personajes normalmente muestran alguna característica social rusa, particularmente de los males que veía Dostoyevski. Entonces, está el personaje del alcohólico, suele estar el personaje nihilista, suele estar el socialista, suele estar el hedonista. Siempre hay un epiléptico también entre sus personajes. Está la figura de la mujer que acompaña y redime. Hay una crisis y hay una posibilidad o no de redención. Son básicamente 5 los personajes en esta obra relevantes y que van a desatar toda la trama. A 4 ya lo hemos presentado, los 3 hermanos y el papá Karamazov. Está también la figura de Katerina, la figura de Smerkyadov, un posible medio hermano de los Karamazov. Y bueno,
el starets o padre espiritual Zósimo. Son los personajes principales. ¿Cómo es la evolución en general en todas las obras de los personajes en Dostoyevsky? El personaje o personajes principales tienen algún, vamos a decirlo así, algún conflicto moral. Ocurre una situación desencadenante. El personaje toca la profundidad, toca el abismo, se encuentra con su miseria más profunda, y en su miseria más profunda, en lo que se va desarrollando muy consecuentemente con su psicología y con, vamos a decir así, su medida espiritual, va tomando decisiones, y en estas decisiones de repente se encuentra con la posibilidad de la redención o de la condena. Y ante esta redención o esta condena, sus personajes van decidiendo, y se va decidiendo así el desenlace de la obra. En Los Hermanos Karamazov esto es particularmente fuerte y hace que sea una gran joya de la literatura universal. Vamos ahora al personaje de Iván, que es el que relata el cuento del Gran Inquisidor. Iván, pues, es el primer hijo del segundo matrimonio de Fyodor Pavlovich Karamazov. Tiene un medio hermano mayor, que es Dmitri, que es el militar del cual hemos hablado, y un hermano 3 años menor que él, Alexei o Alyosha, como se le dice de cariño. A la edad de 7 años muere su madre, Sofía Ivanovna, una joven huérfana que a los 16 años huyó del cuidado de su protectora para casarse con el padre de Iván, con Fyodor Pavlovich. Abandonados por su padre, Iván y Alexei recibían cuidados del criado Gregory, y cuando fueron rescatados por la que había sido la protectora de su madre, una generala muy estricta que murió al poco tiempo, dejándoles una herencia considerable a cada uno. A partir de allí quedaron al cuidado de Yefim Petrovich Polienok, un mariscal de la nobleza del gobierno y hombre honrado, que verdaderamente se preocupó por ellos y les dio una buena educación. Empezando la novela, esta es una de las primeras descripciones que se tiene del temperamento de Iván. Citamos: el mayor, Iván, era un adolescente perezoso y reservado, poco tímido, pero que comprendió a tiempo que su hermano y él se criaban en casa de gentes extrañas, gracias a que tenían por padre a un individuo de quien se avergonzaban. Este joven demostró desde su más tierna infancia, por lo menos según se dice, brillantes disposiciones para el estudio. Fin de cita. A los 13 años, Iván pasó de los estudios del gimnasio, que es el equivalente al conjunto de secundaria preparatoria para nosotros, quedando como pupilo de un pedagogo. Tanto su pedagogo como su protector habían fallecido cuando el segundo de los Karamazov ingresó a la universidad, hecho por el cual debió trabajar para ganarse la vida, demostrando un ingenio más agudo que el resto de sus compañeros. A la edad de 23 años, regresará a su pueblo natal para mediar un conflicto legal entre su medio hermano Dmitri y su padre, y en el reencuentro de la familia se desarrolla pues toda la trama de la novela. En el libro quinto de los hermanos Karamazov, que se llama Pros y Contras, hay un diálogo entre este hermano Iván, que es como dijimos, un joven estudioso, reservado, taciturno, nihilista, desesperado, con su hermano menor, Alexei, joven, más de 18 años, monje, abierto a la vida y de carácter alegre, pero preocupado por su familia. Nunca se habían conocido, se trataron muy poco, y esto hace que este diálogo sea una apertura de la conciencia de ambos. En este diálogo se muestra que Iván tiene un enorme deseo de vivir, de hecho lo dice como un furioso apetito de vivir. Considera que se debe amar la vida por encima de todo, incluso del sentido, y lo que más le preocupa es la juventud rusa. Por muy europeo que él se quiera concebir, reconoce que tiene las mismas preocupaciones de los rusos, que son si Dios existe, si el alma es inmortal, y le preocupa muchísimo el tema de la existencia de Dios. ¿Dios existe o el hombre lo ha inventado? Esta es un eco, ¿no?, de la filosofía de Feuerbach, en boga en esa época.
Iván revela que ama a la humanidad, pero detesta al prójimo. Entonces empieza ellos su primer conflicto con el cristianismo y tiene una gran desesperación que le atormenta. No rechaza a Dios, no rechaza directamente la existencia de Dios, sabe que no puede meterse con eso. En su corazón hay un anhelo de Dios, pero a este Dios que no puede comprender, sí cree, vamos a decirlo de esta manera, no rechaza a Dios, pero sí rechaza el orden de la realidad creada por Dios. En realidad sí cree en el verbo, a donde tiende el universo, que está Dios y que es el mismo Dios infinito. Cree en un Dios como absoluto general, pero dice literalmente: figúrate, Alexei, que en definitiva no acepto el mundo de Dios y que no lo admito aunque sepa que Dios existe. No es a Dios a quien rechazo, sino a la creación. Eso es lo que no quiero admitir. Se presenta a sí mismo, a través de sus palabras, como un académico, nihilista y además fanático, o sea, muy temperamental, o sea, con una herida en lo profundo del alma muy profunda, que es la herida de la desesperación. Este libro, acaba de decir que este libro quinto de los hermanos Karamazov, aparte de ser, como ya se dijo, una joya de la literatura universal, es dentro de la literatura una de las voces literarias más fuertes, impresionantes, crudas y bellas, también hay que decirlo, de reclamo contra la existencia de Dios. De hecho, ahí haciendo un paréntesis, Benedicto XVI retoma este reclamo y lo integra dentro de su encíclica Spe Salvi. Fin de paréntesis. Este académico nihilista, desesperado, fanático, sumamente inteligente, tiene envidia hacia su hermano Alexei. O sea, por una parte envidia su candidez, envidia su entrega a Dios, finalmente es monje, pero a la vez en esta envidia quiere desengañarlo. Esto hace que el diálogo con el que se abre el libro quinto, Pros y Contras, de los hermanos Karamazov, es un diálogo básicamente entre el ateo y el creyente, entre dos jóvenes que quieren darlo todo y asumir las consecuencias absolutas de sus creencias. Es bellísimo. En este contexto, Iván, o sea, diciéndole a Alexei que él se opone a Dios por el tema del dolor en el mundo, ese es el gran tema que están hablando. Iván empieza a contarle a Alexei casos que Dostoyevsky conoció en la vida real, sobre, vamos a decirlo así, los abusos en la guerra ruso-turca, casos de ejecuciones muy crueles, o sea, problemas de sufrimiento en el mundo, pero después pasa el tema del sufrimiento en los niños. Entonces el gran tema de Iván es: yo no quiero creer en un Dios, o más bien yo no quiero creer en un orden que permita el sufrimiento de los inocentes y que después haga que las víctimas y los victimarios se abracen en el cielo como si nada hubiera pasado. Pone ejemplos crudísimos que fueron ejemplos reales en la vida de Dostoyevsky. Ante el problema del mal en el mundo, y sobre todo el gran tema del sufrimiento en los inocentes, Alexei termina respondiéndole a Iván casi como conclusión que hubo un inocente que padeció también, y que le da sentido al dolor, y que es Jesucristo. En ese contexto, Iván abre el cuento de El Gran Inquisidor. El cuento del Gran Inquisidor se presenta como una poesía no escrita que tiene Iván y que quiere contarle a su hermano Alexei. Esto hace que, si tomamos el libro de los hermanos Karamazov, vemos que la leyenda o cuento o poesía en prosa, como quieran llamarlo, se mueve en tres niveles. Está el narrador, que es Dostoyevsky, el narrador ficticio de la novela en general. La novela se escribe en un estilo que es el del narrador de tercera persona, que es omnisciente, pero además está el propio narrador del cuento, que es Iván. O sea, hablándolo simplemente como pieza literaria, es una genialidad, o sea, las capas que tiene, o sea, es Dostoyevsky,
Dostoyevsky que crea al narrador omnisciente. El narrador omnisciente que está narrando lo que pasa con Iván e Iván narrando el cuento. Realmente es una genialidad. Los dos narradores importantes son Dostoyevsky y el propio Iván, que van sacando este reclamo que hay en el cuento. ¿Qué es lo que pasa en el cuento? Ustedes lo han leído o lo han de leer ahora, así que tracemos solo rasgos generales. Iván propone que la acción se desenvuelve en el siglo XVI en Sevilla, en tiempos de la Inquisición. Entonces, en esa época, Jesucristo escucha las oraciones, escucha los padecimientos de sus fieles. Ya pasaron 17 siglos desde que él prometió volver. Entonces vuelve no como su venida final, sino vuelve para traer esperanza. Y entonces empieza a hacer milagros, presentándose bajo la misma figura con la que se presentó en los tiempos de su primera venida. Empieza a sanar a los enfermos, empieza a hacer milagros, empieza a despertar esperanza en la gente. Y el gran inquisidor de Sevilla, que acababa de ejecutar en la hoguera a algunos herejes, un viejo de 90 años, alto, erguido y con delgadez de aceta, lo ve, lo reconoce y lo apresa. Y casi todo el cuento se desarrolla entonces en la celda, en un monólogo que el inquisidor tiene con Jesucristo, al cual Jesucristo ni siquiera le responde, solo lo mira con silencio y amor. La gran acusación que le hace el inquisidor a Jesucristo es: tú has venido a sembrar discordia. Y empieza como a decirle, no, es que, a ver, Dios le dio grandes poderes al Papa, es el Papa el que manda y ordena en la tierra, tú no vengas a perturbarnos. Dice, y ahí hay un paréntesis, hay unas palabras de Iván, ¿no? O sea, el narrador. Yo añado, esa es la doctrina de los jesuitas, sí la he leído en varios libros, ¿no? El gran problema del inquisidor es que Jesucristo ahora venga a añadir algo a la revelación. ¿Y cuál es el problema que ahora con Jesucristo venga y diga otras cosas nuevas? Sería es que arruinaría el nuevo orden establecido. O sea, lo que ha logrado la Inquisición es generar un nuevo orden en donde la libertad, gracias a Dios, ya no está en juego. Paradójicamente, ¿no? Entonces, la libertad se concibe como una carga insoportable. El inquisidor, la verdad, se siente incómodo ante la presencia de Jesucristo, entonces van a ver en el diálogo que dice algo y se corrige, y como que se explica sin que le pidan explicaciones. En el fondo, o sea, lo que le dice, le reclama a Jesús que no escuchó la sabiduría del gran Espíritu Absoluto, del gran tentador, que con las tentaciones le dio una clave que Jesús no quiso aceptar. O sea, Jesús quería que todos fueran plenamente libres para que en la libertad le dieran culto y lo siguieran en amor, pero no tuvo en cuenta la gran carga de la libertad. Entonces dice el inquisidor: te hemos dejado a ti desde hace 7 siglos. Esta es una referencia pues al cisma entre Oriente y Occidente y pues como una condena al cesaropapismo, ¿no? Entonces, lo que plantea el inquisidor es: la libertad es una carga insoportable. Si realmente hacemos lo que tú nos enseñaste y dijiste, va a haber caos. La gente no quiere caos, la gente no quiere el peso de la libertad. Entonces, lo que hay que hacer es suprimir en nombre de Dios la libertad. Ustedes leerán el cuento del Gran Inquisidor y sacarán sus propias conclusiones. ¿Qué cosas hay que tener presentes o qué supuestos encontramos y que hace pertinente para la materia y para meditar? 1. La libertad concebida como carga insoportable. 2. La necesidad de lo material
por encima de los valores morales y espirituales. 3, vale decirlo, todo el tema es el constituir un orden social en nombre de Dios, pero sin Dios. Y entre paréntesis, con todos los temas de la libertad está también como que un subsupuesto, que es que la libertad solo sirve para realizar el mal, que si los hombres son libres, esa carga insoportable solo sirve para realizar el mal. Además, hay un rechazo del mundo de Dios en nombre de la moral misma, del amor y de la compasión que Cristo había traído. Repito, hay un rechazo del mundo de Dios, que Él quiere regir con su voluntad, en el nombre mismo de la moral, del amor y de la compasión propia que Dios instituye. Como diciendo, si Dios de verdad eres misericordioso, entonces hay que quitar esa libertad que tú quieres poner porque resulta un peso demasiado grande. Entonces surge el papel del mártir o antimártir, vamos a decirlo, que en este caso es el gran inquisidor. Aquel que sabe realmente lo que Dios quiere, pero engaña a la gente para que no sufra la realidad de la libertad y en el fondo la realidad del pecado. Las tentaciones que rechazó Jesús y que el inquisidor acepta y sobre el cual se basa el orden social es que el cambio de estructura generará hombres buenos. La libertad choca con la estructura, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Anular la libertad en pro de la estructura. Una buena estructura generará hombres buenos y lo material basta para alcanzar la virtud. Hay una frase muy fuerte en el Gran Inquisidor que vale la pena retomarla, que dice: la gente te traicionó cuando dijo que no hay delincuentes, es decir, no hay pecado, solo hay hombres hambrientos. Entonces, si no hay pecado y solamente hay hambre, si no hay delincuentes y solamente hay hambre, basta resolver el problema del hambre, que es decir, basta resolver los problemas materiales para que los hombres sean buenos y felices. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que no haya pecado. ¿Qué es lo que necesita para que no haya pecado? Que no haya libertad. Los hombres ceden gustosamente su libertad, su responsabilidad, con tal de no asumir las consecuencias, y lo único que necesitan es tener su estómago lleno, tener lo material cubierto. Ese es el gran presupuesto y el gran reclamo del inquisidor hacia Jesucristo. El cuento se resuelve de un modo muy sencillo. Jesús calla, no le dice nada. El inquisidor se desespera porque sabe que él está condenado y juega el papel de mártir, ¿no? O sea, yo sé que me condeno y que esto no es lo que quieres, pero ellos se van a salvar en su ignorancia, aunque yo solito me condene. Es realmente una especie de anticristo, y Dostoyevski juega con la imagen del anticristo, cita incluso frases bíblicas, y Jesucristo lo besa en un acto de amor y se va, dejando al inquisidor en su gran desesperación. Nuevamente vamos a citar a Joseph Frank, que tiene unas palabras preciosas, que tiene que ver con las cuestiones sociales. Como sabemos por el diario de un escritor, Dostoyevski creía en la posibilidad de que el catolicismo romano uniera sus fuerzas con la de los socialistas para encabezar una inminente revolución que destruiría Occidente. A sus ojos, ambos habían rendido a la primera tentación de Cristo, subordinando su mensaje, la libertad de conciencia, a objetivos y ambiciones terrenales, y estaban así unidos en su imaginación. Al incorporar esta visión a la leyenda del Gran Inquisidor, también presenta a ambos, más verosímilmente, compitiendo a la postre por el dominio de toda la humanidad. El espíritu de la tierra obtendrá así una victoria temporal, porque Cristo decidió conservar la libertad humana para escoger entre el bien y el mal, en lugar de transformar las piedras en pan. Esta decisión había causado 1000 años de sufrimientos para la especie humana, la cual se hundió en el caos que finalmente condujo al ateísmo y socialismo. Donde se erguía tu templo se levantará un edificio nuevo, la terrible torre de Babel será reconstruida,
Y aun cuando como la antigua no sea terminada, tú habrías podido prevenir la construcción de la nueva torre y habrías ahorrado los sufrimientos de los hombres durante 1000 años. Durante este periodo del socialismo ateo, el gran inquisidor y sus cómplices volverían a ocultarse bajo la tierra en las catacumbas, pues volveremos a ser perseguidos y torturados. Empero, la humanidad finalmente llegaría a poner a sus pies la desastrosa libertad, pues ninguna ciencia le dará a la humanidad pan mientras permanezca libre, porque la libertad y el pan suficiente para todos son inconcebibles juntos, pues nunca, jamás, podrán compartirlos entre ellos. ¿Qué elementos hay que retomar para la materia o prestarle atención del cuento del Gran Inquisidor? Algunos se han ido delineando ya y ustedes los habrán visto, pero vale la pena decirlos. El tema a discutir no es precisamente las reservas de Dostoyevsky hacia el catolicismo y hacia los jesuitas. Eso es algo, vamos a llamarlo así, accidental. Hay algo más, o sea, no hay que quedarse peleando con eso, hay que ir a algo más profundo. ¿Cuál es el tema? Como se dijo, es la gran tentación de constituir un orden social en nombre de Dios, pero sin Dios. Ese es el problema que se manifiesta. Entonces, finalmente, los que hablan en nombre de Dios, resulta que no creen en Él y quieren hacer exactamente lo opuesto. La otra cosa ese es el primer punto que hay que prestarle atención y sobre lo cual la filosofía social y particularmente la doctrina social tiene que prestar atención. El segundo tema es el tema de que la estructura por encima de la libertad humana, es decir, ver la libertad humana como un obstáculo para la consecución del orden social y creer que el correcto orden social, digamos, se constituye por las estructuras sin la libertad. Y el tercer punto que subyace en todo esto es que el orden social es el fin último del hombre y que no existe algo más trascendente. Esos tres temas: construir una sociedad en nombre de Dios sin Dios, concebir la libertad como un obstáculo para el correcto orden social y creer que el orden social o Estado es lo último y que no hay nada más que trascienda a ello, son, digamos así, las grandes líneas de la trama del Gran Inquisidor y que son relevantes para la materia.